Está loco, ese tipo está enfermo de la cabeza, ese tipo me sacó un culo. Como me sentía como que mal espira, dije, toda esta vibra súper rara. Si era nosotros, tengo una sorpresa. El bicho traía los carniceros, estos, los grandes. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Y eso me voy. Todas las personas que hemos estado solteras hemos tenido, aunque sea una sola vez, una cita mala. Pero yo creo que a mí todas las citas malas me han tocado. Y más siendo una persona gay en Cuba, creo que me ha tocado las peores citas de la historia. Yo te voy a contar cómo fue que saliendo con un tipo me terminó sacando un... Hace como 3 o 4 años atrás yo estaba soltero, había acabado de estrenar la serie Jeffrey Dahmer. Digo esto porque es un dato muy importante. Yo estaba súper asustado con esta serie porque te deja ver que al final en el mundo gay, bueno, citas de las quedadas y las citas nocturnas, hay mucho peligro porque uno no se imagina y uno no sabe con quién uno está quedando. Me encuentro estas aplicaciones de citas, yo estaba en Romeo, es una aplicación de citas que hay por geolocalización. Tú buscas sexo, amistad, lo que sea, y te sale la persona por la cercanía que tiene. Y entonces estaba yo en Romeo y me encuentro con un perfil. A mí siempre me han gustado los hombres un poquitico más gorditos y tal, no sé. Y entonces quedo con un tipo por Romeo y empezamos a hablar. La conversación parecía bastante buena. Él me dice que nunca había estado con un hombre en su vida y que quería vivir esa experiencia por primera vez. Pero bueno, es una cosa que suelen decir la gente ahí en esas aplicaciones. Casi siempre uno sabe que es mentira. Dice, muchos son hombres casados o gente que ya las ha tenido y lo que quiere es meterte el cuento para que te sientas especial. Bueno, quedo con este tipo. El tipo vivía relativamente cerca de Plan. Yo vivía en el municipio cerca y quedamos. Entonces yo cogí, fui a mi gimnasio, fui el contenido, le escribo, le digo, mira, voy para la casa. Yo andaba en chancletas. Porque supuestamente había dicho en mi casa que iba a ir un momentico al gimnasio, no quería que nadie supiera lo que yo iba a quedar con él. Y me mandó su ubicación, llegó a su casa. Cuando iba a la casa era inmensa, una casa que parecía prácticamente una mansión, una cosa bellísima, grandísima. Y me dice, dale, me escribe un mensaje, me dice, mira, entra por el lateral de la casa. Y cuando entro, el tipo era grande, era como que gordito, rellenito así. Y me dice, ay, qué bonito eres, no sé qué, lo típico, conversamos un rato. Y me dice, ¿quieres comer algo? Y me invita a comer a una cafetería que había cerca de su casa. Esa noche estuvimos y él me dice, no, mira, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué no te quedas? Era muy temprano. Yo, aparte, había salido en chancleta a mi casa, había dicho supuestamente que iba cerca. Estaba en casa de ese tipo y no lo conocía para quedarme ahí, nada de eso. Entonces me voy y me voy para mi casa. También era que tenía todo ese miedo de la serie Jeffrey Dahmer, de las cosas nocturnas, lo que te podría pasar y lo que no. Y me voy para mi casa. Cuando llego a mi casa, tipo, empecé a escribir cantidad, o sea, era súper atento. Yo decía, bueno, una persona que es cariñosa. Seguimos hablando, pero yo no tenía intención absolutamente de nada. Y él me escribe para que nos veamos otro día. Yo estaba ya en plan, yo dije, aparte estaba también estudiando en aquel tiempo cantina y vinos. Estaba estudiando vinos y tenía una prueba el lunes, que era la prueba final de ese curso de vino. Entonces yo le comenté eso, él quería comprar botella de vino para mi prueba. No te metas en eso porque nosotros no nos conocemos. Yo tengo un equipo que está trabajando en eso y es el que va a comprar la botella de vino. Pasa ese fin de semana y se pone, no, porque yo quiero verte este fin de semana, no sé qué, es muy insistente. Y yo le decía, el problema es que viene mi papá y tal, y necesito verlo. Mentira, mi papá estaba todo el tiempo en la casa, pero no quería como que esa intensidad. Nosotros fuimos una vez, no veía posibilidad como que hubiera una segunda. Pero bueno, se pasa la insistencia, no sé qué. Llega el lunes, terminó la prueba y ese día me escribe por la noche y me dice, no, vamos a quedar. Y yo no tenía nada que hacer y quedo de nuevo con él. Por eso casi cuando llego a su casa, que le escribo, me dice, no, veo como que hay una persona en su casa. Y me dice, sale y me dice, no, entra para que conozcas a tu cuñado. Es mi cuñado. Como que a mi cuñado, pero como, si, yo, si tú no sabes ni mi apellido, como mi cuñado, si yo soy novio tuyo. Pero bueno, nada. Cuando entró a la casa, había un muchacho blanco, fuerte. Y yo dije, no puedo creer que le está diciendo a este muchacho que yo soy su novio, porque nosotros nos hemos visto una sola vez. O sea, me dijo, yo no soy novio tuyo de ningún lado, de ningún lado, pero bueno, nada. Se lo dice el muchacho, no, mira, este es mi novio, no sé qué, no sé qué más. Y yo lo miré y le dije, yo no soy su novio. Y el muchacho era un muchacho que quería empezar en el mundo del artistaje y tal, y la música, no sé qué, parece como que eran buenos amigos. El muchacho era heterosexual. Y decide irse y nos deja solos, no sé qué, no sé qué más. Y entonces me dice, no, mira, quiero invitarte a comer. Y me saca y me lleva a un restaurante que era relativamente cerca de su casa. Nos sentamos a comer, yo pido una pasta, no sé qué, comimos, y me dice, no, cuando lleguemos a la casa tengo una sorpresa. A mí no me gustan las sorpresas. Yo me he quedado súper traumado con esto, cuando dice la palabra sorpresa, miedo, pánico, terror le tengo. Y entonces fuimos a su casa. Cuando llegamos a su casa, espérate, un dato que se me había olvidado. La casa por dentro era súper grande, pero él estaba como de un lado de la casa, porque del otro lado de la casa, esa casa no era de él, era una casa de una persona que la estaba rentando.
y tenía un lado. Y entonces esa casa es súper tétrica, porque la casa era larga hasta atrás y tenía como unas divisiones para pasar de cuarto en cuarto. Y entonces en las paredes había un cuadro grandísimo, una niña en los 15. Y yo le dije, bueno, ¿y esa muchacha quién es? ¿Tu sobrina, tu prima? Me dijo, no, esa es la hija de la dueña de esta casa. Y yo le dije, y ella vive aquí. Y dice, no, esa muchacha se murió. Yo me quedé así, oye, ¿en serio? Y entonces, y bueno, y la mamá, y se mete la mamá después se murió también. Y dije, y entonces tenía como que mala espera, dije, toda esta vibra súper rara y también ese comportamiento de mira a tu cuñado y tal, no sé qué. Pero bueno, ignoré aquello. Vamos para estamos allá en la casa, no sé qué. Me tomo una copita de algo, no sé si de vino y tal, y me dice, no, cierra los ojos, que tengo una sorpresa. A mí no me gusta la sorpresa. Dale, cierra los ojos, no sé qué. Y cuando me tapé los ojos, yo tenía los ojos evidentemente así, para ver lo que él traía. Y cuando miré, marico, el bicho traía un cuchillo de estos, de los carniceros, estos, los grandes. Sí, un matabaca eso de los fulas. El tipo traía eso, traía un cuchillo así. Y no, digo, le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Y eso, no, era una sorpresa, era para, estaba jugando contigo, porque no sé que tú eres miedoso, no sé qué. Le dije, mira, miedoso ni pi. Me voy, ¿entiendes? Me voy porque que no entiendo, eso no es un juego, ¿qué cosa es eso? Marico, yo salí de esa casa y el tipo seguía escribiéndome, no te pongas así, yo te amo. Marico, ¿cómo que tú me amas si tú no me conoces? No sé ni mi apellido. Yo salí ahí y dije, what? La gente está loca, o sea, yo no sé, dice él que supuestamente era jugando porque yo le tenía miedo a lo de Jeffrey Dahmer, pero no, eso no era jugando. Marico, yo salí de ahí con tremendo miedo. Y el tipo siguió escribiendo, me le dije, por favor, no me escribas más nunca en tu vida. Si tuve que te denuncie, no me escribas más. Y lo bloqueo. Pasan los años y vamos a una fiesta que hacían en la fiesta en la Quinta de los Molinos, una fiesta que se llamaba Noche Mágica. Y estoy en la fiesta, no sé qué, estoy con unos amigos míos y se une una amistad de un amigo mío y me dice, ay, tú eres Neisser. Y yo sí. Y me dice, no, yo tengo un amigo mío que fue novio tuyo. Amigo mío que fue novio tuyo, ¿quién? No, fulano. Le dije, fulano todavía le sigue diciendo a la gente que fue novio. Yo ese niño nomás que lo vi una sola vez. Y una segunda vez que fuimos a comer en un lugar. O sea, ¿de dónde él tiene la capacidad de decirle a la gente que yo soy novio de él? Y le dije, ese tipo está loco, ese tipo está enfermo de la cabeza, ese tipo me sacó un cuchillo, ese tipo. Y le empezó a decir a la gente que era novio de él. Y entonces a la luz de hoy todavía le seguía diciendo a la gente que él estuvo conmigo. Entonces, señores, la moraleja es, no se liguen con esta gente súper rara. Por más que uno vea una cosa, un activo de una cosita extraña, uno tiene que hacer así, irse, chillar goma, irse. O sea, nadie sabe si ese tipo verdaderamente. Es que primero, eso de que nunca había estado con hombres, lo contaté a los años con una amistad mía y era mentira. O sea, si había estado con hombres otras veces. Lo otro, eso es súper tétrico de coger y una persona que viste una sola vez y decirle a la gente que ya tú estás con él. Más loco todavía. Y lo otro de, no, te tengo una sorpresa y sacarle un cuchillo. También una persona que quiera mostrar todo ese afecto así de la nada, sin conocerte. No, te quiero pagar el vino de tu prueba. Hello. Bueno, en fin. Este es el video de una mesita súper loca. Voy a empezar a subir todas mis citas más locas aquí. Las cosas locas que he tenido en estos años. Y suscríbanse, comenten y denle like y compartan este video con alguien que se quiere echar unas risas o con alguien que le ha pasado algo parecido. Así que, los besos. Los quiero.